Me presento, mi nombre es Daniela Barra, soy enfermera de la UCI médica del Hospital Hernán Enríquez Aravena y les voy a hablar sobre las complicaciones, emergencia y rol del equipo en pacientes conectados. Las complicaciones técnicas durante el soporte vital extracorpóreo suceden aproximadamente en el 30% de los casos. Frente a una crisis en un paciente en ECMO, la seguridad y la vida del paciente bajo nuestro cuidado estarán en riesgo, lo que generará incertidumbre, percepción de tiempo, ansiedad, sobrecarga emocional y cansancio en el personal a cargo, sobre todo al inicio cuando tenemos nuestros primeros pacientes. Pero para enfrentarnos a nuestros pacientes y en estas crisis hay guías que nos ayudarán a disminuir la probabilidad de errores y reducir la ansiedad frente al problema presente que nos está ocurriendo o un problema futuro. Estas nos permiten tener una ayuda cognitiva clara y precisa para el manejo frente a estas crisis. Y dentro de una de estas herramientas más a mano que tenemos nosotros es el manual de emergencias en ECMO. Ahora le voy a hablar sobre el manejo de recursos en crisis. El factor humano es el responsable del 70% de los errores en medicina. No existe una educación formal para manejarlo, pero sí existen tácticas y formas para llevar a cabo esto y reducir los errores. Por eso nosotros tenemos que plantearnos ciertos objetivos. Dentro de nuestros objetivos que podemos plantearnos es coordinar, utilizar y aplicar todos los recursos disponibles para optimizar la seguridad del paciente y los resultados, capturar errores tan pronto como sea posible y minimizar las consecuencias negativas de los errores que ya han ocurrido, aprender de estas habilidades y enseñarlas y acompañar las decisiones y las mejoras organizativas. Creo que todo esto, si nosotros planteamos todo esto, nuestros objetivos frente a atender a nuestros pacientes, nuestras crisis se van a reducir en gran manera. Lo que nosotros podemos hacer para el manejo de esto, nosotros tenemos que tener una administración correcta de nuestras tareas, siempre trabajar en equipo, una toma de decisiones que sean claras y oportunas y conciencia de la situación que estamos viviendo en ese momento. Uno de los pilares fundamentales en el cuidado de los pacientes en ECMO es el chequeo del circuito. Creo que es lo primordial que nosotros debemos estar haciendo siempre. El circuito tiene ciertos objetivos y dentro de estos son mantener la integridad de este, identificar, prevenir y minimizar las complicaciones mecánicas y del paciente provenientes del circuito de ECMO, mejorar el resultado del paciente al minimizar estas complicaciones. ¿Cuándo debemos hacerlo? Al inicio de nuestro turno, después de manera horaria o SOS. El responsable, ¿quién va a hacer esto? Va a ser el enfermero a cargo del paciente ECMO, puede ser el equipo ECMO, el perfusionista, el médico cardiocirujano, también puede ser el médico a cargo del paciente que vamos a usar la linterna de nuestras pinzas, por cualquier cosa que nos vaya a suceder. El chequeo del circuito hay un paso a paso. Lo primero que nosotros hacemos al ingresar a nuestra unidad es un examen visual de nuestro paciente. Vamos a revisar primero el sitio de inserción de nuestra cánula de retorno. Revisamos nuestra línea de la cánula de retorno, nuestras tubuladuras, nuestros conectores, los conectores 3 octavos, si vemos que está impermeable, vemos que esté todo indemne, que no, si es que hay fibrina, coágulos, para llevar después registrar en nuestro chequeo del circuito. Después llegamos hacia nuestro oxigenador. En el oxigenador revisamos las caras del oxigenador, tanto la cara arterial como la cara venosa, los pícteles que están en el oxigenador, la conexión al oxígeno que lleva el oxigenador. Aprovechamos de flecharlo para sacar la condensación que se forma dentro del oxigenador. Después pasamos de nuestra cara venosa, revisamos la conexión que hay dentro de la cara venosa del oxigenador y el cono, que ahí tenemos presión eh, positiva. Posteriormente del cono, revisamos que esté indemne la zona, vamos hacia nuestra línea y cánula de extracción, que son nuestras tubuladuras, que vamos a ver diferentes pícteles que estamos, ahí conectamos nuestra anticoagulación, vemos que van a haber en esta zona sitios de conexiones de nuestros monitores, vamos y llegamos a nuestra zona de sitio de inserción de nuestra cánula de extracción. Ambos sitios que estemos observando nuestras cánulas de los sitios de inserción tienen que estar indemnes, no tienen que estar manchados, nada, y hay que ir observando si es que tiene sangrado o si tiene sangrado hay que programarnos para nuestras curaciones, observar cómo están, si tienen signos de infección o todo. Siempre se tiene que estar registrando todo eso. Después que ya revisamos esto, aprovechamos de revisar nuestro blender. Vemos que nuestras conexiones estén correctas, que tenga los flujos de gases frescos adecuados, que tenga nuestra FIO2 adecuada correspondiente a nuestro registro. Revisamos nuestra consola. En nuestra consola revisamos que estén las revoluciones por minutos adecuadas, que esté el flujo correspondiente de nuestro paciente. Aprovechamos de revisar la batería, nuestra batería de respaldo, si está conectado a red o no la consola, y revisar todo en ese momento. Revisamos nuestros monitores de presiones de extracción o monitores de presión pre y postmembrana si tenemos conectado. Después
revisamos todo lo correspondiente, que ya tenemos todo, salimos de la unidad, hacemos el chequeo de este circuito, que lo hacemos en esta hoja que está atrás del control que vamos haciendo por horario de los registros de nuestro paciente, y anotamos la fecha, quién está, qué enfermero está y cómo está puede estar en este caso el estado de las líneas, cómo está el sitio de iniciación de las líneas, si está ok, hacemos un tic o una cruz y vamos marcando si está o no está. Posteriormente salimos de la unidad, revisamos nuestra caja de emergencia si está presente siempre afuera de la unidad del ECMO, lo más cercano debe estar esta caja de emergencia. El contenido de esta caja tiene dos clamps, bisturí 23, dos jeringas de 50 ml punta aguja y dos jeringas de 50 ml punta cono, paquete de compresa, un suero fisiológico de 500 cc, bandeja riñón o una copela, dos conectores 3 octavos Luber y un conector ENI 3 octavos, 3 octavos, un cuarto, agujas 19, tapa roja y dos pícteles. Y además siempre tenemos que tener nuestra caja de pinza esterilizada, que es la caja del ECMO, que nos va a servir cuando tengamos cambio de oxigenador o para cualquier emergencia que tengamos con nuestros pacientes o cuando estemos canulando. También tenemos que definir nuestros roles. ¿Por qué? Porque es tan importante los roles. Aquí vemos el trabajo en equipo al 100%. Porque frente a una emergencia, cada persona debe saber qué debe hacer en ese momento. Vamos a registrar, esto tiene que estar de manera visual. Ahora hay una pizarra, por lo menos en la unidad de pacientes de la UCI adulto, que vamos registrando quién está, quién es el enfermero a cargo del ECMO, quién es el encargado de llamar al equipo de ECMO. Registramos también los números para llamar del tanto del cardiocirujano y del perfusionista que está ese día de turno, quién va a registrar todo, quién va a estar a cargo de la reanimación del ventilador mecánico, quién va a estar a cargo del handcrack, las pinzas y manejo de bomba, y quién va a ser el volante que va a estar a cargo de traer insumos o ir avisando cosas externamente. Esta distribución de roles, como le decía, se va a hacer al inicio de cada turno y debe quedar de manera visible. Ya que hablamos del chequeo de circuito, voy a hablar de algunas emergencias que tenemos en ECMO, que aquí se ve realmente el trabajo en equipo. Dentro de estas emergencias en ECMO, nosotros tenemos la hipoxemia y nosotros sospechamos el caso de hipoxemia cuando hay un paciente con una desaturación brusca, que nuestro paciente de la nada baja la saturación, digamos que estaba en 95%, baja 85%, igual es preocupante porque desaturó. Vemos coloración azulada de ambas cánulas, es decir, que tenemos sangre desoxigenada dando vuelta. Y las causas pueden ser por una falla de fuente de oxígeno, se desconectó de nuestro blender la conexión de oxígeno, se desconectó la conexión de oxígeno en el oxigenador, o la red central de oxígeno haya fallado, una falla del oxigenador en sí, que nuestro paciente esté hiperdinámico, que haya recirculación, que otra puede ser una de estas causas, y las acciones que debemos hacer, como decía. El pilar clave es el chequeo del circuito siempre, aumentar la FIO2 al 100% del blender si es que ya no está con FIO2 al 100%, evaluar el flujo del ECMO si es que me cayeron los flujos o no, llamamos al equipo si es algo que nosotros no podemos solucionar en ese momento. Modificamos parámetros en el ventilador mecánico previamente, igual avisando al médico residente de acuerdo a los parámetros que nos estén indicando ellos. Medimos saturación del oxigenador. En algún momento podemos medir gases del oxigenador y luego tomamos y lo vamos a procesar un poco. Si está en saturametría, o sea, la PO2 está baja del oxigenador, que lo hacemos pre y post membrana, podemos hacer igual. Vemos que nuestro oxigenador esté fallando, esa puede ser la causa de esta hipoxemia, y evaluar posición prono de nuestro paciente cuando se descartan todas las otras cosas y hemos solucionado todo lo otro y nuestro paciente persiste, es que es algo más y evaluamos esta posición, que sí a nuestros pacientes los dejamos en posición prono en algunos casos. Otra de nuestras complicaciones puede ser un neumotórax, que es la entrada del aire en el espacio interpleural entre la pleura visceral y parietal, que rodea los pulmones, ello que origina un colapso pulmonar de menor o gran magnitud que puede afectar tanto toda la hemodinamia del paciente con su correspondiente repercusión mecánica, respiratoria y hemodinamia, como les decía. Sospechamos cuando ya está esta desaturación brusca, nuestro paciente se nos empieza a hipotensar, hay una baja o pérdida total del flujo del ECMO, si estamos midiendo presión venosa central o queremos medirla, vamos a tener una presión venosa central elevada y un aumento de la saturación venosa central, es decir, que vamos a medir saturación venosa central tomando exámenes y si amanece elevada, es que puede ser un cana causal que esté pasando con este paciente, un neumotórax. Diagnóstico diferencial puede ser un taponamiento cardíaco o una hipovolemia. ¿Y qué acciones podemos hacer en esta de manera inmediata? Podemos ocultar. Si es un neumotórax, vamos a sentir abolida una parte de los pulmones. Vamos a evaluar que haya ingurgitación yugular. Vamos a tener esta presión venosa central aumentada en nuestro monitor. Llamamos al equipo ECMO, también avisamos a nuestro médico residente. Se solicita un rayo de tórax inmediato. Lo bueno es que ahora existe el rayo portátil, así que en un par de minutos
vamos a saber qué realmente está pasando y si es que debemos ver si es funcionable o no, o instalar un drenaje pleural para disminuir esto. Igual también una de las acciones o sospechas que podemos ver es que hay aumentos de presiones en el ventilador. Y como nuestro paciente está siendo oxigenado por el circuito, lo que podemos hacer es que ya no nos han caído en peso fallar, podemos desconectar momentáneamente al paciente para disminuir estas presiones externas dentro del pulmón. Otra de las complicaciones, que en este caso en la configuración veno-venoso, es la recirculación, es decir, que la sangre reinfundida y oxigenada se retira hacia la cánula de extracción sin pasar por la circulación sistémica, descendiendo la eficiencia de la terapia. Es decir, que la misma sangre que pasó por el oxigenador ya extraída ingresa por nuestra cánula de retorno y esa misma sangre sale por la cánula de extracción. Entonces es un círculo continuo, es decir, toda la otra parte de la circulación sistémica externa de esto no se va a oxigenar. Causas de esto puede ser flujos de ECMO demasiado alto, a mayor flujo, mayor recirculación, hay que recordar eso, una mala posición de nuestras cánulas, que nuestras cánulas estén muy cercanas, que eso puede causar esta recirculación, una disminución de nuestro gasto cardíaco, que no tengamos el volumen adecuado, una hipovolemia efectiva, tengamos un neumotórax o un taponamiento cardíaco. Sospechamos cuando la saturación arterial sistémica esté disminuida, pero nuestra saturación venosa en el monitor en línea está aumentada, es decir, saturaciones mayores a 85-90, y nos estamos preocupando, nuestra presión de extracción esté más negativa, hay una disminución del flujo del ECMO y lo más característico es que nuestras cánulas van a tener la misma coloración. ¿Qué podemos hacer? Evaluar la posición de nuestras cánulas a través de una radiografía de tórax. Podemos posicionar, extender nuestro cuello para alejarlo de manera momentánea o acomodar un poquito más las piernas, extenderlas. Hacemos una prueba de rampa, consideramos la reposición de nuestras cánulas y realmente vemos que es esta la causa de esta recirculación y administramos volumen si es la hipovolemia es una variable importante y llamamos al equipo ECMO a cargo para que veamos qué solución se puede hacer. Otra de las complicaciones, pero en este caso de los pacientes con configuración venoarterial, es el síndrome de Arlequín o hipoxemia del hemicuerpo superior. Sospechamos esto en primer caso de un paciente que sucede a nivel femorofemoral, esta conexión de venos arteriales y significa que hay una recuperación del débito cardíaco, es decir, el flujo nativo se empieza a activar, empieza a aumentar la contractibilidad de nuestros pacientes y eso hace que hará recircular la sangre a través del pulmón mal ventilado o con una patología pulmonar concomitante. Es decir, que esa sangre desoxigenada empieza a circular y vamos a ver que todo el cuerpo superior va a estar oxigenado con este paciente. Diagnóstico diferencial, podemos tener que hay una falla de oxigenación del circuito como tal, una falla de conexión de gases o una falla de la membrana. ¿Qué acciones nosotros vamos a tomar? Como acciones iniciales aumentamos 100% la FIO2, revisamos todas nuestras conexiones que tenemos de nuestro paciente, revisamos el flujo, llamamos igual al equipo porque es algo igual complicado y es una emergencia que tenemos en este momento. Nuestras acciones que podemos hacer, si podemos puncionar a nuestro paciente, tomamos punción de nuestro brazo derecho frente al izquierdo y comparamos nuestras PO2. O si es que no podemos funcionar porque nuestro paciente está anticoagulado, las pruebas de coagulación están alteradas o los accesos son igual un poco difícil, podemos medir saturametría comparando la saturación del brazo izquierdo frente al derecho y vamos a tener un diferencial importante. Y también la mayoría de nuestros pacientes los conectamos a NIRS, podemos conectar unos NIRS con unos sensores a nivel cefálico y unos en las extremidades inferiores y vamos a ver que las extremidades inferiores sí están perfundidas y están con mejor saturametría que a nivel cerebral. Y nuestras acciones terapéuticas son aumentar el aporte de la FIO2 y soporte del ventilador mecánico hasta solucionar este problema y aumentar temporalmente el flujo del ECMO y considerar la configuración veno-arteriovenosa que es la que ocupamos en nuestros pacientes con antivirus. Otra de las complicaciones que a nosotros como equipo nos sucedió hace un par de meses atrás es el ingreso de aire masivo. Pero recordar que la presencia de aire en escasa cantidad en el lado venoso del circuito no es aire masivo. Se debe buscar la causa, pero no activar el procedimiento de emergencia. Sospechamos de aire masivo cuando la alarma no sensa flujo, van a ver que las flechitas están hacia abajo, no les sensa el flujo, le va a estar alarmando, sonando a cada rato y ustedes ven que las presiones de extracción están dentro del rango, ven que no está sangrando por ningún lado, hay que estar observando súper bien las cánulas, se apaga la bomba porque la bomba está programada para esto, hay un sonido característico de palo de agua, pero con todo el sonido de las bombas y todo lo que está sucediendo alrededor muchas veces no se escucha, hay una descompensación respiratoria y hemodinámica de nuestro paciente, vamos a ver que nuestro paciente empieza a desaturar de forma...
abrupta y se empieza a comprometer hemodinámicamente, sin potencia, de bradicardia, es como todo lo previo a un paro cardiorrespiratorio. Causas puede ser que se rompió el circuito, algo quedó roto, un píctel se empezó a romper, empezamos a perder, empezó a ingresar aire por ahí, hay una decanulación durante el procedimiento o durante un movimiento del paciente y entrada por un catéter venoso en el paciente. Pero lo más complicado es cuando nos queda un píctel en el lado de presión negativa, donde ingresa el aire, que es lo que siempre decimos, que nuestro circuito tiene presión negativa y presión positiva, pero lo más riesgoso es cuando una conexión en el lado de presión negativa ingresa el aire, es cuando manipulamos sobre todo en las terapias de reemplazo renal que hacen una configuración acá dentro del mismo circuito para conectar a nuestro paciente, puede ingresar aire y si no nos damos cuenta a tiempo, esta se puede transformar en aire masivo. Las acciones durante esta emergencia son: aplicamos el procedimiento de emergencia en el ECMO, que después voy a explicar realmente cómo es todo, pero igual se va haciendo que pinzamos nuestra línea arterial, pinzamos nuestra línea venosa lo más cercano al paciente siempre, detenemos la bomba si es que esta todavía no se ha detenido, cerramos el flujo de gases y activamos ventilación mecánica activa lo más rápido. Pero uno va a estar ocupado en esto, entonces por eso es importante el trabajo en equipo en estas situaciones. Se llama al equipo del ECMO, el encargado que tiene que llamarlo lo llama, buscamos y cerramos el sitio de inserción de entrada y en caso de rotura o llave de un conector o algo, sí o sí hay que cambiarlo. Las acciones de desaireo en este caso, intentamos aislar la zona afectada, la acotamos a cierta zona, por eso son tan importantes las pinzas y mínimo necesitamos 4 clamps. Removemos el aire en forma pasiva, es decir, ya ocupamos nuestras jeringas de 50 cc, una con una solución salina, otra sin nada, que está vacía, y conectamos y vamos empujando. Nunca se debe aspirar con la otra jeringa al suelito. Hay que recordar que siempre va por delante del líquido, es decir, elevamos esa zona, el aire se va a elevar un poco y vamos empujando con el suero y va saliendo. Esto se va a hacer igual lo más rápido posible porque cada minuto es importante en estos pacientes y en estas emergencias. Después de que ya sacamos el aire de nuestro paciente, revisamos nuevamente el circuito si es que no hay otra zona que haya quedado aire y después volvemos ya cuando estemos todos más estables, volvemos a ECMO. Y acción del paciente, como decía, activación de la ventilación de emergencia, iniciar ACLS en caso necesario. Cuando es un aire masivo muy grande y con el volumen de 50 cc que te permite la jeringa, no te va a alcanzar y tienes que hacer múltiples cambios de jeringa, puedes conectar también un matraz de suero fisiológico conectado a una bajada simple y vas apretando y vas avanzándote con la otra jeringa, así logras rellenar mucho más rápido el espacio, sobre todo en este caso de que tu paciente esté descompensado gravemente. Otra complicación es que falle la bomba, que falle nuestra consola. Una causa es una desconexión eléctrica cuando se está haciendo aseo de la unidad, se pasa a llevar un cable y nosotros no nos dimos cuenta porque se activa la alarma, por eso es tan importante estar revisando las luces de esta consola. Una falla de la batería o esta se encuentra descargada, es decir, que siempre la consola estuvo conectada a la red eléctrica y no nos dimos cuenta que la batería estaba fallando, o una falla electrónica, que hay un corte generalizado en el servicio y que la batería sea mayor el tiempo a la duración de la batería, que sería aproximadamente unos 20 o 30 minutos. Diagnóstico: tenemos que reconocer esta falla y realizar el chequeo del circuito, que es lo más. Acciones: si es que falla la bomba, no, ya lo conectamos a la red eléctrica falla o nos tardamos demasiado en conectarla, ¿qué hacemos? Aplicando el procedimiento de emergencia, como expliqué anteriormente. Pasamos al hand crank, cambiamos de operador cada 2 minutos. Primera instancia llegamos a revoluciones de 1500, se despinza y después ya cuando el paciente esté más estable logramos como estabilizar todo esto, conseguimos una nueva consola o vuelve a funcionar esta, tratamos de volver a la bomba. Y todo esto se tiene que hacer lo más rápido posible. Al reiniciar la bomba tenemos que hacer el cero de nuestra bomba, ya que hicimos el cero volvemos a las revoluciones a 1500 por minuto, despinzamos nuestra línea venosa, despinzamos nuestra línea arterial, igualamos las revoluciones antes del evento y reiniciamos los flujos de gases. En el paciente, vigilamos la mantención de la saturación de oxígeno y hemodinámica de estos pacientes, si es que requiere vasoactivos o no. Necesitamos ventilación de emergencia, iniciamos RCP si existe algún colapso recirculatorio y acciones inmediatas, llamamos al equipo ECMO y se solicita bomba de reemplazo. Todo esto se va haciendo de manera simultánea. Entonces, por eso es tan importante que presente. Otra complicación
que podamos tener de nosotros es la falla de la membrana del oxigenador. Muchas veces esta falla puede ser porque ya cumplió su vida útil el oxigenador. Recordad que los oxigenadores tienen una vida útil aproximadamente de 14 días, o que nuestro paciente sea procoagulante, o ya con todos los días que lleva se empiezan a formar coágulos, se empieza a formar fibrina y estos coágulos van produciendo una falla en este oxigenador. Sospechamos de esto cuando la presión de oxígeno oxigenador es menor a 200 milímetros de mercurio. Cuando le tomamos los gases, esto siempre tiene que ser confiados al 100% en el mezclador, que nuestras presiones de transmembrana estén 120 milímetros de mercurio, una presión premembrana mayor a 300 milímetros por mercurio. Si es que tenemos monitores, estamos monitorizando las presiones de este oxigenador. Hay una diferencial de CO2 de pre y postmembrana menor a 8 eh, milímetros de mercurio, es decir, que el oxigenador ya no está barriendo CO2, que tengamos trombos. Recordar esto, que siempre los trombos se permiten en el lado venoso hasta 5 milímetros de diámetro. Siempre hay que estar observando esto y registrando en nuestro checklist. Y nuestro diagnóstico diferencial es que hay una recirculación, que el flujo del ECMO versus el gasto del paciente sea menor al 60% que estamos entregando, es decir, que nuestro paciente esté hiperdinámico y con el ECMO no estemos cumpliendo lo que él necesite, y una falla en el aporte de flujos de gases frescos y FiO2 en el mezclador. Todo estas, cuando empieza a fallar nuestro oxigenador, todo esto se programa en acciones inmediatas, se programa el cambio del oxigenador con todo el equipo tratante, que podemos hacer como te sospecha, como les explicaba, tomar gases pre y postmembrana para objetivar el funcionamiento de esta. Cuanto antes se identifica el problema, siempre recordar, es mejor la planificación del cambio. Aquí es cuando nosotros vamos tomando gases y vamos haciendo una curva, que siempre dice Hans, de la PO2 del oxigenador, y eso nos va a ir indicando la funcionalidad también de este y cuándo cambiarlo. Y acciones del paciente: optimizar la ventilación, esperando que nuestro paciente siempre esté saturando mayor al 80%. Y acciones en el cambio: siempre solicitar el cargo de insumos para este cambio. Durante el cambio del oxigenador se tiene que hacer una pausa de seguridad, revisar el personal, revisar el paciente, revisar todo el material para el cambio este, que esté todo listo y que no necesitemos nada externo a, a lo que ya tenemos. Apagar y desconectar el intercambiador de calor. En este momento, cambiar conexión de oxígeno desde el mezclador al tubo de oxígeno de respaldo con el mismo flujo de gases. Conectamos el mezclador al oxigenador nuevo asegurando el flujo de gases. FIO2 durante el cambio al 100% del ventilador. Modificamos los ventiladores. Empezamos con ventilación mecánica activa. Clampeamos la línea arterial y línea venosa. Llevar la bomba a cero las RPM, se conecta el oxigenador y el circuito nuevo al sitio previamente determinado, y se aseguramos conectar el lado venoso y arterial del circuito nuevo al paciente de manera correcta, que esto puede pasar. Tenemos dos formas de hacer el cambio del oxigenador. Uno es teniendo una consola aparte, ya donde se hace el circuito nuevo, se hace el cebado, se programa todo, y durante el procedimiento solamente se hace clamp de las líneas y se lleva las bombaceros de la consola actual que tenemos, y se cortan las líneas y se cambia el oxígeno y partimos con la otra consola y todo esto. O hacerlo con el hand crack si es que no tenemos una consola de respaldo para este momento. Otra complicación que tenemos son las presiones alta postmembrana, que esta puede ser cuando sospechamos, cuando hay una baja del flujo del ECMO, no me están dando los flujos, tenemos una desaturación de nuestro paciente y hay una posibilidad de aumentar el flujo al aumentar las RPM. Es decir, ya tengo revoluciones de 3500 y tengo un flujo de 5, aumenta a 4000, este flujo no aumenta, se mantiene en 5, es más, va bajando. Hay que sospechar de esto. Causas: puede ser una obstrucción de la línea de retorno del paciente, es decir, nuestra cánula, nuestra línea de retorno, algo le pasó, puede haber un acabonamiento de las líneas. Lo que podemos ver, esto siempre puede pasar en un cambio de posición de nuestro paciente, o se movió el carrito donde tenemos todo nuestro circuito, hay un coágulo en la línea que se pasó, o la anticoagulación ya no estaba haciendo efecto, y hoy una obstrucción mecánica en la línea, se nos olvidó desclampear alguna línea durante algún procedimiento cuando estábamos haciendo algo de emergencia o cualquier cosa. Acciones inmediatas que podemos hacer es observar el circuito. Si estamos midiendo presiones, nuestra presión transmembrana está normal. Si la presión premembrana está elevada y la postmembrana también está elevada, esto nos indica una obstrucción de la línea, algo está pasando. Evaluamos la condición de nuestro paciente. Puede ser que realmente nuestro monitor de presión esté mal calibrado, así que se puede recalibrar y ver si es esto alguna falla. Acciones diagnósticas podemos tener
solicitar la radiografía de tórax de nuestro paciente, evaluar las presiones pre y postmembrana, como decía, si es que nos están midiendo, instalar estos monitores, evaluar el flujo de retorno a nuestro paciente. Con la linterna vemos que hay flujo y si no hay sospechar de que se coaguló o algo pasó en esta zona. Y acciones terapéuticas, empezamos con ventilación mecánica activa como nuestro caballito de batalla en todos lados, considerar la reposición de nuestra salud, de nuestras cánulas si alguna se tapó o no, o considera un cambio de las líneas o circuitos. Si es que se nos llegara a canular, a coagular la línea de retorno, eso ya es grave. Entonces esta es una acción de emergencia sumamente rápida que hay que estar todos coordinados para cambiar casi el circuito completo. Otra complicación que puede pasar y que podemos esperar de nuestros pacientes cuando están muy, muy graves sobre todo es un paro cardíaco. Tenemos nuestro paro cardíaco en el ECMO venoso y en el ECMO venoarterial. Pueden ser las mismas causas, la 6T y la 6T. Dentro de las causas tenemos la hipoxemia, hipovolemia, hipohipercalemia, hipotermia, una acidosis, un neumotórax, taponamiento cardíaco, una embolia aérea, un TEP, trombosis coronaria y tóxico. Que en el ECMO venoso vamos a masajear y en el ECMO venoarterial no. En el ECMO venoso siempre se llama al equipo, pedimos ayuda, iniciamos ACLS. Siempre recordar que en ambos casos nunca se debe desconectar al paciente del ECMO, a no ser que haya decanulación accidental, aire masivo o fallo en nuestra bomba. Iniciamos con presiones torácicas, empezamos con ventilación activa y desfibrilamos no si corresponde. Mientras tanto se están buscando las causas y el tratamiento de por qué ocurrió este paro. Hacemos examen físico, se le hace una ecografía pensando que puede estar causando algún taponamiento, con un neumotórax o otra causa. Se toman exámenes de laboratorio, como decía, se vuelve a tomar una radiografía de tórax, igual, y empezamos con acciones terapéuticas, como decía, ventilador al 100, administramos fluido modo derivado si corresponde, se descomprime si es que tiene un neumotórax o un taponamiento cardíaco. Se corrigen alteraciones electrolíticas o ácido base y consideramos la conversión de ECMO veno arterial. ¿Por qué? Porque ya no solamente falló el pulmón como lo teníamos antes en el veno venoso, sino que ahora falló el corazón, entonces va a necesitar soporte circulatorio. En el caso del veno arterial, aplicamos todas las acciones inmediatas al mismo tiempo y en su momento, y en acciones diagnósticas lo mismo. Las acciones terapéuticas aquí es donde vamos cambiando muchas veces. Aquí nosotros no realizamos compresiones cardíacas o torácicas. ¿Por qué? Particularmente en el ECMO de canulación central, a menos que haya fallado la bomba. ¿Por qué? Porque en este momento el ECMO es el que está dando el soporte circulatorio. Entonces, si es que nos llegara a fallar este soporte, nosotros iniciamos masaje y compresiones. Y como siempre, siempre decía, nunca suspender el soporte del ECMO al paciente a no ser que sea necesario. Otra complicación que es muy, muy frecuente son los casos de hipovolemia. Aquí sospechamos cuando nuestras presiones de extracción están más negativas o mayor a 70. Muchas veces nuestro monitor de presión de extracción está descalibrado. Últimamente no se estaba ocupando el monitor. Pero lo principal es que tenemos tirajes de línea o sacking, que es muy, muy notorio, vamos a ir viendo. Tenemos una desaturación y vamos a ver una caída del flujo a las mismas revoluciones por minuto. ¿Qué podemos hacer? Identificar por dónde está perdiendo volumen mi paciente. Detenemos esta pérdida de volumen, si es visible, realizamos una prueba de rampa, es decir, bajamos las revoluciones. Si al bajar esta mejora el flujo, no es una hipovolemia efectiva, pero si bajamos las revoluciones y no mejora nuestro flujo, ¿qué vamos a hacer? Abolemizar a nuestro paciente. Momentáneamente podemos reducir las revoluciones por minuto hasta volemizar y corregimos hemoderivados según corresponda. Podemos pasar hemoderivados si es una hipovolemia muy muy importante directamente por el circuito del ECMO, que es mucho más rápido, o pasar directamente por algún sitio donde podamos administrar por un catéter venoso central o por una vía periférica o por donde tengamos un acceso para administrar volumen. Otra complicación puede ser la hipotermia, que tenemos como una temperatura corporal central menor al 35% y sospechamos en caso de que tengamos una inestabilidad hemodinámica, que se haya descartado alguna otra causa, tengamos bradicardia, hipotensión en nuestro paciente, tengamos una alteración tanto una acidosis o una alteración de la coagulación y causa puede ser la principal muchas veces es que nuestro intercambiador de calor quedó apagado y toda la sangre que pase por el oxigenador se haya enfriado por la temperatura ambiente y no haga este cambio de calor. Hay una falla en este intercambiador de calor, hay un acadonamiento en las líneas del agua al intercambiador, que son estas líneas azules que vamos a ver casi siempre abajo del oxigenador, o el inicio del intercambiador de calor que sea con agua fría, pero que eso casi nunca cambia. No es tan común. Acciones a realizar, tenemos chequeo de nuestro circuito, evaluamos la temperatura esofágica con un termómetro esofágico, chequeamos el funcionamiento del intercambiador de calor.
Si este falla, se desconecta y se cambia por otro. Aumentar la temperatura con una manta de aire externa, una blanca como tenemos, un Arturito. Reconfirmar la temperatura real de nuestro paciente y si presenta una rítmica en par, empezar con ACLS. Recordar que abajo del oxigenador tenemos nuestra conexión del intercambiador de calor. El intercambiador de calor, este tiene su botón de encendido, vamos a ver. Acá tiene los niveles de agua, cuando ya les explicaron las partes del circuito del ECMO, por acá se llena. Aquí vamos a ver que tenemos la temperatura del paciente, tenemos la temperatura que nosotros queremos lograr y aquí nos va a aparecer el diferencial muchas veces, que vamos a ir viendo con la flechita, qué es lo que queremos nosotros si queremos subir o bajar. Y el intercambiador de calor, cuando hay un más grado de diferencia entre la temperatura programada y la temperatura real del paciente, nos va a empezar a dar. Otra complicación es el taponamiento cardíaco, que es producido por una acumulación anormal de líquido, pus, sangre, coágulos o gases en el saco pericárdico y esta acumulación de material puede elevar las presiones intracardíacas impidiendo su llenado normal. Sospechamos cuando hay un deterioro hemodinámico, nuestra paciente se impotencia y puede llevar a un paro cardíaco realmente, tenemos aumento de las presiones de venosas centrales, hay una recirculación, hay una baja del flujo del ECMO y entre nuestros diagnósticos diferenciales tenemos el neumotórax o la polemia. Dentro de nuestras acciones podemos ocultar al paciente, vamos a escuchar que hay una disminución de los ruidos cardíacos o realmente ya muchas veces no puede haber, hay una hipoxemia con disminución del flujo, cambios bruscos en la hemodinámica y acciones diagnósticas, se solicita un ecocardiograma a la UPC cardio muchas veces, llamamos al cardiólogo, si tenemos esta sospecha, él viene y le hace esta ecocardio para confirmar o no si está cursando con un taponamiento cardíaco. Acciones, aportamos volumen, empezamos con drogas vasoactivas según necesidad, se llama al cirujano o al cardiocirujano si es que realmente se confirma esto, se activa el banco de sangre y el pabellón. En su momento consideramos si es que se puede funcionar y en sala este taponamiento bajo vía ecográfica y considerar suspender la anticoagulación de nuestro paciente para disminuir este derrame. Si es que existe un derrame. Dentro de otras complicaciones que son muy comunes, tenemos la isquemia de los miembros inferiores de las extremidades inferiores, que esto se produce con la canulación de la arteria femoral. La extremidad inferior tiene un riesgo de isquemia bastante alto, es decir, que el flujo sanguíneo está reducido en esta extremidad, al igual que el aporte de oxígeno. Esto produce una isquemia a través de múltiples factores, incluyendo el daño del vaso femoral, que estemos usando drogas vasoactivas altas igual, que el diámetro de la cánula sea muy grande al vaso, a comparación del lumen del vaso sanguíneo que tenemos en ese momento y que hay una enfermedad arterial subyacente. ¿Qué podemos ver? Cambios en la coloración de nuestro paciente. Vamos a ver que nuestro paciente está mucho más pálida de la pierna, está un poco ya más cianótica, vamos a ver que está más fría, podemos eh, eh, sentir los pulsos, vamos a sentir una ausencia, una disminución de estos pulsos, puede ser pulso tibio, los pedios, los tibiales, los popliteos que vamos a sentir, una parestesia, parálisis, dolor si es que nuestro paciente está despierto y una disminución de la temperatura local y vamos a ver una diferenciación entre esa extremidad con la otra que va a ser muy notoria. Entre nuestras acciones que podemos hacer, monitorización de esta extremidad comparada con la otra. Siempre nuestros pacientes cuando tienen este tipo de canulación deberíamos dejarlo con un monitor NIRS, ir observando la curva de SK y lactato, que en este caso pueden estar elevadas, si van a estar elevadas. Si es que tenemos sospecha, se realiza una ecodoppler de extremidades, se solicita una interconsulta con el cirujano vascular para determinar si hay flujo o no en esta extremidad. Se instala siempre que tengamos una canulación tipo femoral en la arteria, en esta cánula de extracción venoarteriales, en este caso tenemos que tener un reperfusor. Y siempre hay que revisar que este reperfusor evalúe su permeabilidad, ya que el lumen, digamos el diámetro de esta cánula es mucho más pequeña que las cánulas que nosotros ocupamos normalmente. Entonces el riesgo de como el flujo es un poco más pequeño y todo, hay mayor riesgo de coagulación. Y lo que nosotros queremos hacer es que este flujo siempre se mantenga permeable o nosotros mismos, si es que se llegara a coagular, vamos a destaparlo. Revisamos nuestros sitios de canulación siempre y tenemos la reparación del vaso si es que requiere de manera quirúrgica, que hay que llevar a los pacientes a pabellón, hacer la exclusión como este coágulo que se formó en esta zona, si es que se formó, y llevarla y después traerlo acá a sala nuevamente. Y
tenemos la decanulación accidental, que esto es como nos puede suceder durante solamente un cambio de posición del paciente y que nos fijamos muchas veces del sitio de inserción de las cánulas durante el traslado del paciente de unidad a otro servicio que sería principalmente a pabellón o a imagenología o cuando estemos tomando un rayo. Entonces lo más importante es que siempre nuestro sitio de inserción de nuestras cánulas estén visibles y siempre asegurados cuando hagamos cualquier cambio de posición. Lo que debemos hacer, si es que nos llegara a ocurrir esto, son los siguientes pasos. Compresión del sitio de canulación. Debemos pinzar línea arterial y línea venosa lo más rápido posible, siempre lo más cercano al paciente, porque lo más importante de nosotros es el paciente. Detenemos la bomba, cerramos flujo de gases, se llama al equipo ECMO y ajustamos fármacos y vasoactivos y ventilación activa de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque se va a comprometer sí o sí, 100% segura que estos pacientes se comprometen al 100%, porque piensen que el flujo sanguíneo que se está sacando del paciente, el flujo de sangre es muy, muy, muy alto. Entonces, sí o sí te puede llegar a hacer un paro y el paro te va a producir este colapso circulatorio y hay que empezar con reanimación cardiopulmonar. Entonces, por eso es tan importante y tan riesgosa la decanulación de nuestros pacientes, que en este caso, por suerte, no nos ha pasado que se decanule. Y siempre cuando nosotros vayamos a hacer nuestras curaciones de los sitios de canulaciones, quienes están haciendo las curaciones son los enfermeros, muchas veces nosotros somos los que estamos revisando estos sitios de inserción. ¿Por qué? Porque siempre están tapados, quienes son los que manejan esas curaciones somos nosotros, no el resto del equipo. Entonces hay que revisar que el sitio de inserción esté indemne, que las suturas estén indemnes y que estén bien fijas nuestras cánulas. Si vemos que las suturas están un poco sueltas o se empiezan ya como a desplazar un poquito, avisamos al médico y el médico muchas veces lo puede hacer él o lo hace bien el cardiocirujano y le hace unos puntos con algún tipo de sutura que siempre se ocupa de Ticra para fijar estas cánulas y no se nos puedan desplazar. La conclusión es que el manejo de un paciente conectado a soporte ECMO en sus diferentes configuraciones es de gran complejidad. Deben existir evaluaciones detalladas del paciente y del circuito, siempre deben ser estas, las cuales se realizarán de forma consecutiva ya que ambas son de vital importancia. Recuerden que siempre todo lo que ocurra en el circuito va a repercutir en el paciente y todo lo que repercuta en el paciente va a repercutir en el circuito. Recordar también que la experiencia del personal determinará en gran aspecto la sobrevida de los pacientes conectados a ECMO y como gestores del cuidado debemos velar por la mejor atención minimizando los riesgos de nuestros pacientes. Y recordar como tip que siempre va a haber un colega capacitado en ECMO en todos los turnos, tanto en la UPC cardio, en la UPC médica, siempre alguien va a haber de turno, por si es que necesitan ayuda o algo ocurrió durante o durante su estadía o del paciente durante su turno, o si tiene alguna duda se puede ir a preguntar y no hay ningún problema. Siempre vamos a estar disponibles para resolver cualquier duda. Eso, muchas gracias por su atención.